Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. De la mesa de análisis, saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Gracias por acompañarnos, compañeros. Pues hoy mucho movimiento en todo Sinaloa desde esta mañana, con manifestaciones de los productores agrícolas del estado de Sinaloa, como lo sabemos. El día de hoy pues se han manifestado ahí muy temprano en Palacio de Gobierno. Más tarde pues han iniciado un recorrido hacia el Aeropuerto Internacional de Culiacán, que se volvió caótico, no solo para ellos, también para las autoridades, que emprendieron un operativo para intentar evitarlo, y también para cientos de ciudadanos que intentaban circular a casa, al trabajo, a diversos destinos, y que quedaron varados pues hasta por horas con un intenso calor. Finalmente los productores, a pesar de estos filtros de seguridad de las autoridades, lograron llegar al aeropuerto a pie. Caminaron entre 2 y 3 horas, y ahorita pues han mantenido bloqueado el aeropuerto desde las poco más después de las 3 de la tarde, y pues se han cancelado, se habla ya de alrededor de una treintena de vuelos, en afectación de más de 2,500 pasajeros. Hace un rato pues hemos platicado por WhatsApp con varios de los líderes y vía telefónica en vivo con Baltasar Valdés Armentía. Él señalaba que no se iban a mover. El presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa dijo en esta entrevista que el bloqueo es por tiempo indefinido hasta que no vean soluciones del gobierno federal. Exigen precios justos para el maíz y trigo, también para el sorgo. La administración del Aeropuerto Internacional de Culiacán informó a las 6 de la tarde que se mantendría cerrada la terminal aérea y recomendaban a los usuarios no acudir porque no había despegue ni aterrizaje de aviones. No nos vamos a mover, decían. Así están las cosas. Javier Cabrera. Bueno, lo que estamos viendo ya es una postura ya muy radical. Y lo decían en la mañana ya los hombres del campo que estaban llegando a Palacio de Gobierno, pues que iban a ver, a analizar y a estudiar qué medidas más radicales iban a asumir, que por eso iba a ser una asamblea, y parecía ser que pues eran escasos asistentes, pero conforme fue pasando el tiempo fueron llegando bastantes gentes, incluso algunas figuras políticas, sobre todo de la izquierda, quien bueno fueron en apoyo de los hombres del campo. Y esto pues establecían que el criterio que tienen ellos es que el esquema que se tiene, y lo decía también lo venía escuchando al presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado, es que el esquema que se tiene actualmente, y casi es el similar de anteriormente, normalmente los subsidios y los apoyos que se dan, siempre se ha dicho que llegan más a los industriales que a los hombres del campo. Los hombres del campo desde ya hace 2 meses empezaron ellos a alzar la voz y a pedirle a las autoridades estatales y federales que les definieran un esquema de comercialización para toda su cosecha. Se habla entre 5,5 y 6 millones de toneladas de maíz, y la demanda que ellos están planteando es que se les fijara un precio de 7,000 pesos la tonelada. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los mercados internacionales y nacionales no dan ese precio. Cuando muchos llegan a 5,600 pesos la tonelada, y el diferencial ellos lo están planteando es que el gobierno federal haga un esfuerzo y los apoye. Lo que llama la atención aquí es que los industriales han estado muy calladitos, y el gobierno federal como que tampoco ha intentado hacer algún tipo de negociación o debe ver de qué forma ejerce algún tipo de presión para que mejore los precios a los hombres del campo o les hagan ofertas. Porque de momento se dice que no hay ningún tipo de oferta, ni siquiera saben ellos de cuánto es lo que les van a ofrecer para entregar su maíz. También hablan de que hay muchos problemas en las bodegas, que las bodegas son insuficientes, y también hay que reclamos con este sistema de Segatmex. Recordar que pues se había implementado y había unos errores y omisiones que tuvieron que modificar la propia ley, en el sentido de que Segatmex
pueda ser retenedor del impuesto predial rústico y enterárselo a los ayuntamientos. Ese era un asunto que no se había visto desde un principio por la rapidez que se estaba realizando con este programa. Ya esto ya está solucionado, pero hoy muchos productores que aducen que ya entregaron su maíz, o otros que no se los quieren recibir, a pesar de que las bodegas ya están habilitadas, y aducen también que están tardando mucho en pagar. Ayer estuvo aquí el titular de Segalmex y él dijo que 2 días a la semana se van a pagar. Los martes y los sábados se van a estar pagando los productores que tienen mínimo 10 hectáreas, máximo 10 hectáreas, y que ya entregaron su maíz. Bueno, el caso del aeropuerto, yo creo que recordar que con Mario López Valdés siendo gobernador hubo un caso similar. Sin embargo, algunos solamente llegaron hacia afuera del aeropuerto como hoy, pero no hubo tantos trastornos como ahorita, que se habla de 27 vuelos, sobre todo los vuelos que están programados después de las 6 de la tarde, que van rumbo a la Ciudad de México, a La Paz, a Tijuana, a Hermosillo. Esos prácticamente no se sabe qué va a suceder. Y como decía el teniente coronel, efectivamente están trastocando a nivel nacional los vuelos nacionales, incluso internacionales, por las conexiones. Si no tocan Culiacán y los que salen de Culiacán con algunos destinos, pues va a causar bastantes problemas, y esperemos que haya una respuesta, un ofrecimiento del gobierno federal para que los productores puedan abandonar la estación aérea. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, ya habíamos comentado estos temas, cómo fue madurando, cómo se fue dando la evolución de esta lucha, porque en esta situación se fue soltando el tema o se fue dejando por un lado. ¿Por qué? Porque un tema de carácter económico agroalimentario lo pasaron por una aduana política. ¿Qué se decía? Vamos a ir con Adán Augusto, el secretario de Gobernación. Y lo decíamos, estaba corriendo los tiempos políticos, y lo que le importaba al poder, o lo que le importa al poder ahorita, son los tiempos políticos, no tanto la situación social que se esté generando en los estados. Y el presidente lo ha dicho, o sea, no, pues los agricultores no necesitan, vamos sobre los de 10 hectáreas. Entonces, en ese discurso político, la gente pues fue subiendo el tono, fue pasando el tiempo, se fueron entrampando algunos trámites, los bodegueros por un lado, los siervos de la nación haciendo los otros trámites, la gente, como decía Javier, o sea, ya vendiendo la cosecha porque pues no la podía tener. Entonces, sobre esa cadena de consecuencias llegan, y cómo estarían las cosas que la gente llega a gobierno y de gobierno se va al aeropuerto caminando por 2-3 horas en un clima que hace mucho no teníamos. Entonces, el clima político y el clima aparte que había, o sea, los productores caminaron 2-3 horas con este calorón. ¿Y cómo estarían los ánimos encendidos que hicieron algo? Y lo decías tú, Francisco, ahorita platicando. Uh-huh. Algo prácticamente histórico, que es llegar al aeropuerto, cerrar y prácticamente paralizar el tráfico aéreo. ¿Por qué? Porque es una lucha. Al final del día, es una lucha social. Ahora, dijeras tú, son gobiernos de la extrema derecha o de la derecha los que están ahorita en el poder, pues llegan y sacan y quitan a la gente. Pero el gobierno que está, federal y estatal, son gobiernos emanados de luchas, protestas de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que se supone que debería de haber? Un esquema de negociación, de entendimiento, de diálogo, dijeras, Pancho. O sea, donde, pues, de una manera u otra, haya un entendimiento entre el gobierno federal y los productores. ¿Por qué? Porque para hacer esto ya fue una parte de desespero, de coraje, que los lleva a tomar esta medida de radicalización. Entonces, si un gobierno de izquierda criminaliza la protesta, se olvidaría de la esencia de cómo llegó. Porque cómo llegó el presidente López Obrador,
a base de luchas, de protestas, los éxodos por la democracia, una serie de situaciones. De plantones, en donde obviamente él deja ese legado político y ahorita pues como que pareciera que una parte de la izquierda se le quisiera olvidar ese tipo de cosas. Pero vamos a ver cómo se da este tipo de situaciones. Vamos a ver cómo se va dando esta lucha. Por lo pronto, lo que dijeron los productores, no nos movemos. Entonces, a ver qué más sigue, o qué otras, o si se les van a seguir uniendo otros grupos y van radicalizando la protesta. Pero vamos a ver cómo evoluciona esto. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, cuando se dieron las primeras protestas de esta etapa por obtener mejores precios para el maíz y el trigo, en sus mañaneras el presidente dijo que esto era politiquería, que había ingredientes políticos, y señaló que se estaba metiendo un senador. No dijo el nombre, pero se refería desde luego a Mario Zamora. Después dijo que no podía haber trato igual entre desiguales, es decir, que por eso se estaba primero dándole prioridad a los productores de 10 hectáreas. Es correcto. Y fue cuando el gobernador Rocha saca el acuerdo para que el gobierno federal compre 1 millón de toneladas, y después Rocha dice, bueno, yo pongo también la adquisición de 500,000 más, y ahí va. Pero cuando le piden la audiencia para que los atienda, no el secretario de Hacienda, no el secretario de Agricultura, sino el secretario de Gobernación, que ya se va, de corcholata, Adán Augusto les manda a decir que él no actúa bajo presión, que levanten el plantón y lo reciben. Bueno, pues levantaron el plantón. Bueno, las cosas siguieron exactamente igual. Entonces, cuando parecía que ya no iba a haber protestas, nada más que hay un problema. Hay poco más de 4 millones de toneladas sin precio aceptable de parte de nuestros productores, no únicamente en Sinaloa, sino los productores en Sonora, en Chihuahua. Se estimaba que hoy iba a haber este tipo de movilizaciones y protestas en 20 entidades. Bien, entonces, más sin embargo, el tiempo está encima, y el presidente de CADES, Marte Vega Román, algo así, advirtió que si no entraba en auxilio de ellos el gobierno federal, esto iba a ser un desastre para la agricultura en Sinaloa. Y si esto indica que es un desastre para la agricultura en Sinaloa, siendo nuestra actividad primaria, pues nos podemos imaginar el impacto económico que esto pudiera tener entre los sinaloenses. Entonces, creo que el gobierno federal, que está ahorita más interesado, como dice Milton, en el futurismo político que en resolver un problema de este tipo, pues no sabemos qué salida le va a dar a esto. Si apoyar a nuestros productores, si, como dice el presidente, aguantar hasta que se cansen y se retiren de mutuo propio, o por reprimirlos, ¿no? Entonces, no hay más que 3 salidas. Lo deseable sería diálogo, y que de una manera conjunta el gobierno federal pues le diera algún incentivo a nuestros productores de más de 10 hectáreas, por así decirlo, y por qué no, hasta pueden hacerse esos pactos que se han hecho cuando han querido, con voluntad política, de la mano de los industriales, que, como dijo Cabrera, están muy en silencio. Sí. Tú dijiste, Milton, ¿por qué? Porque muchas veces dicen, no, es que los industriales no les preocupa porque ellos tienen suficiente insumo para lo suyo. Pero este es un problema muy grave. ¿Y qué le han reprochado nuestros productores al presidente López Obrador? Es que usted en campaña, aquí está el video, dijo que cuando usted llegara al poder, no nomás nos iba a pagar los 3,500 pesos que costaba en aquel tiempo la tonelada de maíz, sino hasta 7,000. ¿Qué le están diciendo? Pues usted dijo que nos iba a pagar 7,000, es lo que estamos pidiendo. Pero, bueno, pues en campaña ya sabemos, el prometer, pues se lo lleva el viento. Así es, hubo manifestaciones en Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco el día de hoy. Las de Sonora pues tomaron la carretera internacional. Hace un rato llegaron a un acuerdo, levantaron la caseta, una tregua con el gobernador.
Y bueno, se plantea todavía manifestaciones en Zacatecas, en el Congreso local, en Tamaulipas, en la carretera Victoria-Matamoros. Es lo que llaman el Frente Nacional para el Rescate al Campo. Aquí en Sinaloa nos decía uno de los liderazgos hace un rato, pues que no se iban a mover. De ahí que esperaban el compromiso de parte del presidente de la República para levantarse, cosa que sabemos que será compleja, pero esperemos que alguien pues pueda llevarles algún mensaje, ¿no?, de presidencia, porque ya con la Secretaría de Gobernación no se pudo, no, lamentablemente. Hay muchos comentarios, mandamos saludos, como no, a Emilia Valenzuela, a Rubén Ruíos, a Luisa Martínez, a Francisco Treviño, también dice José Castellanos, buenas tardes, desde Phoenix, apoyo total a los agricultores. En los 80 mi papá andaba trillando sorgo en Sinaloa de Leyve, llegó un barco con sorgo americano y nadie le compró, lo metimos en bodegas de León Fonseca, cuando Conasupo lo pagó, ni para intereses alcanzó, dice, de la Bio. Alma Lorena Tirado, saludos, ya se puede circular por el Zapata y salida a aeropuerto, pero el aeropuerto está bloqueado con los productores ahí, no hay vuelos, como ya lo hemos comentado. Saludos a Martín Armenta, a Arcelia Verdugo, a Javier Salinas, a Patricia Leal, a Lucero Legazpi, a Silvia Aro. Es hora, dice, que tantos desadaptados, en vez de andar en horas de campaña, se pongan a trabajar y resuelvan los problemas como es la alimentación, pues si hoy no son radicales, seguirán haciendo su voluntad, dice. Apoyo total a los agricultores sinaloenses, Marta Bell, entre otros comentarios que nos están llegando. Ramón Sánchez dice pues que ya no haya otros pleitos como el de la UAS y Cuen y que se solucione este problema. Bueno, esa es otra arena, ¿verdad? Esa es otra historia. José Juan Tadeo Sánchez, saludos a todos en la mesa. Emilia Valenzuela, apoyo total a los agricultores de Sinaloa y sur de Sonora, dice. Vamos a conclusiones, Javier. Mira, es un problema bastante serio y muy complicado. Nunca en la historia, pues, el gobierno federal ha comprado cosechas, no compra las cosechas agrícolas. Había en un tiempo Conasupo, que era un organismo que regía, pero era una economía cerrada. Hoy, bueno, con el famoso tema de que tenemos en una economía abierta y que estamos sujetos a los costos que tienen nuestros socios comerciales, bueno, es un asunto bastante complicado, porque solamente la diferencia son cerca de 1,500 pesos por tonelada entre lo que está el precio actual en mercado con el precio que ellos quieren que se fije, de 7,000 pesos. Se habla de casi 6 millones de toneladas, aunque ya se están sacando, se estima que se pueden sacar de este gran volumen hasta 1,800,000 toneladas con productores de 10 hasta 20. Incluso hay ofrecimiento que hasta los que lleguen a las 50 hectáreas pudieran entrar en este esquema con Segalmex y también con el gobierno del estado, aunque el sistema todavía, como parece que no lo tienen muy bien afinado, todavía hay muchas quejas de que no está fluyendo y que hay muchas bodegas también que por diversas causas no quieren recibir el maíz. Y bueno, este asunto no se ve bastante fácil, porque esto representa una gran erogación. Y en estos momentos, el único que puede resolver el problema, ya se llegó al límite, es el presidente de la República o el secretario de Hacienda, pero que le autorice el presidente pues destinar recursos. Pero la pregunta es, ¿por qué el gobierno federal no presiona a los industriales? Pareciera ser que con esta confrontación que hay entre el gobierno federal y los empresarios, el gobierno no quiere dar a torcer su brazo, pedirle solidaridad a los industriales y buscar un esquema donde el gobierno pudiera dar algún tipo de apoyo y los industriales hacer un esfuerzo y acercarse a los 7,000 pesos, lo cual se ve complicado que llegue a los 7,000, pero mejorar las condiciones y también definir un programa ya de compras, que es lo que más les preocupa a los hombres del campo. No hay ningún programa de compras, ni un industrial ha dicho, oye, yo voy a comprar tantas toneladas, te pago tanto. No hay oferta. Entonces también me decía hoy de exfuncionarios de gobiernos anteriores con experiencia, oye, ahorita está 26 pesos o 28 pesos la tonelada, el kilo de tortilla, porque el año pasado compraron el maíz a 7,000, a 7,200 pesos, que era un buen precio. Ahorita que está a 5,600, si le vas a pagar a los hombres del campo eso, la tortilla va a bajar el precio. Se supone que eso debía ser, y esto no va a suceder. Entonces el gobierno federal, me decía él,
tiene las facultades pues de intervenir, porque es una cuestión monopólica, y tratar de ver con los empresarios cómo solucionas este problema del maíz que se está agravando, porque hay otro tipo de productos también, que es el trigo y el sorgo también, que también los productores, aunque los volúmenes son menores, también están planteando precios muy atractivos que no los da el mercado. Milton, ¿tu punto de vista? Pareciera que si en esa lógica política que están trabajando en el gobierno federal, si no quieren meter a raya a los grandes industriales, ¿es por qué? Porque en su lógica política los va a necesitar o los está necesitando en este 23, y sobre todo va a necesitar a los industriales para el 24. ¿Por qué? Porque son los grandes ayudadores o financiadores para el proceso político. Entonces, ese es el problema de estar pensando un asunto económico en formas políticas. ¿Por qué? Porque dejas a lo social por un lado, por no trastocar los intereses establecidos de los grandes industriales. Ese es por un lado. Pero, por otro lado, ¿cuál es el gran pecado o cuál es la gran ofensa que el presidente les dice a alguien que quiere ofender? Conservador o neoliberal. Entonces, en el púlpito de la mañanera ofendes al neoliberalismo, pero lo aplicas. O sea, no lo desmontas, pues. En el discurso sí lo acusas y lo agredes. Pero ve cómo tienen ahorita los productores del campo, aplicándoles los criterios de la Bolsa de Chicago. ¿Dónde está la escuela monetarista del neoliberalismo? En Chicago. ¿Dónde está la bolsa? En Chicago. Entonces, lo decías tú, Javier, o sea, antes había una economía cerrada, ahorita está una economía abierta. No hay un enfoque de que el presidente decir, bueno, vamos a ver por los hombres del campo. No. ¿Por qué? Porque están los intereses de los industriales, y a los industriales los van a necesitar. Lo comentábamos ahorita hace rato. O sea, tú mirabas las redes y decías que el tema del aeropuerto, la toma del aeropuerto por parte de los líderes sociales, ya era nota nacional, y abajito mirabas que Adán Augusto, pues ya el viernes se va, pues. Entonces, que no era el gran arquitecto, el gran solucionador, o sea, ya vamos con Adán Augusto, ya nos paga. Era la lógica política, y esa parte, por estar tan esperando una respuesta, no vieron que todo el problema pasó por una lógica política, y vean lo que les está orillando. Con todo el calorón, ahí están los hombres del campo diciendo, hey, aquí estamos, y están deteniendo el tráfico aéreo. Vamos a ver cuál va a ser el resultado. Por lo pronto, en el entendimiento o en la lectura, dices, si ahorita son los hombres del campo, ¿quién sigue? Esa es la gran pregunta. Finalmente, Francisco. Mira, ahorita que decía Cabrera de que no hay, los industriales están muy callados, etcétera. Yo recuerdo que en una de sus semaneras el gobernador Rocha Moya dijo que, analizando qué iban a hacer con los precios del maíz principalmente y del trigo, el presidente dijo en esa reunión que se iban con el esquema que iba a manejar Sinaloa, en ese sentido, y que el presidente dijo que no iba a buscar a los industriales, que iba a esperar que los industriales fueran solidarios con los productores mexicanos, y que ahí mismo le había dado instrucciones a la secretaria de Economía de que si los industriales traían de otros países, por ejemplo, tonelada de maíz a 4,000 pesos, les pusiera 4,000 pesos de aranceles, es decir, 1,000 pesos más de lo que aquí están demandando nuestros productores. Parece que hubo un intercambio ahí de Twitter después entre la secretaria de Economía y el gobernador Rocha. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta ahorita no se sabe si ese arancel se aplicó. Cabrera dijo que eso era, no procedía, etcétera. Parece que hasta ahorita, después de eso, no ha habido importaciones, dice el gobernador Rocha Moya. El problema es que aquí subsiste un problema. ¿Qué va a pasar con esas más de 4 millones de toneladas de maíz que no tienen el precio que nuestros productores requieren? ¿En dónde?
en un estado que es clave para la autosuficiencia alimentaria, que es un tema que cada campaña presidencial se toca y se presume que somos el granero de México, que sin país no hay maíz. En un estado que en las elecciones presidenciales del 2018, Sinaloa quedó en el 6º lugar de votación que le aportó a la 4T, a López Obrador, a Morena. En un estado de Sinaloa, donde en las elecciones para gobernador le aportó el mayor número de votos per cápita. Primer lugar ocupó el gobernador Rocha en votación en general. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿qué pecado estamos cometiendo como una entidad que ha sido tan noble, no únicamente como granero, sino hasta política y electoralmente? Efectivamente, Francisco, pues hay un grupo de representantes del gobierno, estaba viendo unos audios que nos mandó nuestro compañero José Betanzos y escuchando, no ha habido ningún acuerdo, ha habido inclusive gritonería ahí de los productores, es el parte del calor del momento, llegó ahí el subsecretario de gobierno, un representante de Segalmex, lo están atendiendo ahí los líderes, esto es parte de lo que se vivía justamente hace unos momentos ahí en el lugar. Creo que no, ¿verdad? No lo tenemos. Para atender a todos aquellos que estando dentro del programa tienen algunas dificultades y aquellos que no están dentro del programa también atenderlos. Son mesas técnicas. Esa es la propuesta. La otra propuesta que tienen ustedes de que se gestione una reunión con el presidente, pues se lo plantearemos al gobernador también para hacerlo. Pero yo lo que le pediría de momento es no afectar a terceros, no afectar los usuarios del aeropuerto. Acompaña al secretario Ramón Gallegos para poder explicar qué vamos en el programa. Bueno, es parte de lo que ocurría por momentos, pues había también pues una gritona ahí por parte de los líderes o de algunos de los productores agrícolas que se encuentran ahí en el lugar. Ha sido pues imposible por algunos momentos el diálogo. Escuchen ustedes. Quieren acuerdos, dicen los productores ahí presentes. Esto es hace unos minutos. Pues así nos despedimos, Javier, 20 segundos. El problema es que la afectación que se tiene contra terceros, y no solamente la economía de Sinaloa, sino con la economía de otros estados de la República, porque estás trastocando un libre tránsito en vuelos aéreos. Y esto sí puede tener consecuencias bastante fuertes, incluso de tipo legal, para los dirigentes. Esperemos que se solucione todo y que, bueno, se tranquilice, pero se ve bastante complicado, ¿no? Que los puedan convencer, porque ya dijeron que solamente que les diga el presidente de la República y que haya el compromiso de que van a solucionar esta situación. Pues así las cosas. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Buenas noches. Por acá también en YouTube nos dice justamente una persona, Javier Uriel, es un secuestro. Ni siquiera dejan salir a los pasajeros para buscar rutas alternas y poder llegar a sus destinos a tiempo. Mucha gente pues le está sufriendo ahí en el aeropuerto. Hace rato platicábamos pues con una madre de familia con menores, ¿no? Que intenta viajar a Tijuana y andaban sin comer. Horas ahí en el aeropuerto es una situación muy compleja que también deberían de medir los productores agrícolas. Milton, 20 segundos, nos vamos. Es una lucha contra el orden establecido, de la economía establecida, y bueno, cada vez que se diga que el corazón, que Sinaloa es el corazón agrícola de México, pues es un corazón algo endeudado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. 20 segundos, Francisco. Yo creo que los líderes de este movimiento deben de tener un poco de prudencia y permitirle a las familias que quedaron atrapadas ahí o a todos los pasajeros dentro del aeropuerto, pues que salgan, ¿no? Porque generalmente este tipo de movimientos, pues este tipo de situaciones no ayudan. Y históricamente esta es la segunda vez que se tenga memoria que queda sin funcionar el aeropuerto en funciones, cuando prácticamente tenía meses de inaugurado o 2 años, algo así. Como no le liquidaban los terrenos a los ejidatarios de ahí de Bachigualato, pues un día, encabezados por aquel legendario líder de Bachigualato que fue don Alberto Peralta León, entraron con todo y familias a invadir la pista. Y hasta entonces entraron familias, niños, niñas, ancianas,
a reclamar un derecho pues que les correspondía, y hasta entonces el gobierno federal dijo, es cierto, les debemos, y pagaron. Así es, muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Vamos con Eric Valenzuela rápidamente del aeropuerto. ¿Qué pasa, Eric? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis Alberto? Te saludo de nuevo, al igual que a todo nuestro auditorio. Comentarte en estos momentos, Luis Alberto, están dialogando aquí el subsecretario de Agricultura, Ramón Gallegos, y también pues con los líderes de este movimiento. Están tratando de mediar algún acuerdo, sin embargo, que la mayoría, como se alcanza a escuchar de fondo, pues no está de acuerdo. Ellos prácticamente vinieron únicamente a conversar, no trajeron algunas soluciones, es lo que demandan por todos los productores, y por eso vamos a escuchar parte de lo que están platicando. No tenemos más flexibles, es nuestra obligación de vida informarles lo que hasta hoy tenemos. Les agradezco mucho la atención que tuvieron. Bueno, pues prácticamente han concluido ya con el diálogo, y es que han denunciado pues los productores y los líderes que aquí se encuentran que no quedan satisfechos. Ellos pues a lo que entendemos no se van a mover de aquí del aeropuerto, porque pues prácticamente solamente vinieron los representantes del gobierno estatal a dar la vuelta. Eso es lo que están señalando. Comentarles, Luis Alberto Vittorio, pues eso es la última novedad. No han llegado a un acuerdo, y pues al parecer no se van a mover de aquí del aeropuerto. Esperemos que haya alguna actualización más adelante, porque ya es un caos el aeropuerto, Eric. Así es, esa es la realidad, Luis Alberto. De hecho, pues nos percatamos hace algunos instantes de que las personas que afortunadamente ya habían ingresado al aeropuerto antes de la toma, pues ya han estado saliendo a sus destinos. De ellos fueron reubicados en otros vuelos. Sin embargo, pues sí se perdieron muchos, ya fueron cancelados alrededor de 11 o 12 destinos en estos vuelos. Ya damos cuenta ahí de los primeros 6 que fueron de un solo cargo por parte de la empresa Volaris. Sin embargo, pues ya el resto de los destinos, prácticamente todos, han sido cancelados precisamente por esta problemática que está ocurriendo aquí. No hay acuerdo ni tregua, entonces ahí continúan. No hay acuerdo ni tregua, no se van a mover. Eso es lo que están mencionando los productores agrícolas. Ellos aquí se van a quedar, dicen, no nos vamos hasta que nos paguen. Así las cosas. Muchas gracias, Eric. Pendiente, buenas tardes para todos. Pendiente de nuestro portal, de nuestras estaciones, de nuestras redes sociales, para estarle actualizando la situación del aeropuerto de Culiacán. Si va a circular usted a la salida de Navolato, tome precaución, porque aunque las autoridades han dicho que ya está despejado, no es así. Escuche usted. A ver. Está cerrado a la altura de la Coca. Sí, está cerrado a la altura de la Coca. No hay paso hacia Navolato todavía. Están desviando por la... Batallándole todavía, desviando por el Canal 7 o por la costerita, nos dicen, lamentablemente. Pues todavía pues hacemos un llamado a tránsito, ¿verdad?, para que ponga orden en ese lugar. A nombre de todo este equipo de periodistas, le actualizaremos información si es necesario. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.